esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntos de las entrevistas inspiradoras. Aquí es tu radio, Radio Global Coach and PNL, tu emisora. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy en esta entrevista inspiradora tengo el gran privilegio de presentaros a Laura Berríos Vilafuerte. Es, ante todo, una gran persona, pero lo que ha conseguido es crear una sinergia espectacular para mí personalmente entre la mente, el cuerpo, la espiritualidad y la salud mental. Bienvenida, Laura. Isabel, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer acompañarte en este programa en plena disposición para lo que requieras. Mira, para quien no te conozca, me gustaría un poco que nos explicaras quién es Laura Berríos Vilafuerte. Siempre que me hacen esa pregunta me siento un poquito abrumada porque dar una presentación de mi propia persona me parece como algo ególatra, cosa que no es. Entonces, desde el amor y la humildad, Laura es un ser humano muy sensible, comprometida con las sociedades del mundo, que considera que no tiene una patria porque mi patria es el mundo, que considera que la espiritualidad es la base fundamental de un ser humano porque ella nos apertura al amor, a la compasión, a la fe, la dignidad humana, los valores, la ética, que tiene fe infinita en esta humanidad que a veces miramos con mucho dolor, situaciones conflictivas o situaciones que se están normalizando, que están carentes de valores, de salud mental. Y este compromiso para poder entender al otro sin juicio y sin crítica y poder aportar me ha llevado a especializarme en muchas áreas. En el tema de empresarial, como consultora, y diseñando programas específicos de salud emocional y mental y todo el entrenamiento cerebral para habilidades blandas. Tengo maestrías en trastornos del neurodesarrollo para poder entender a las familias, y soy neuropsicoterapeuta clínica, mentora humanista integral, y complemento mis conocimientos dentro de la investigación de la neurociencia, que es mi pasión. Tengo un doctorado en ciencia y salud, doctorado honoris causa, especializaciones dentro del acompañamiento psicoterapéutico del niño, adolescente, adulto y familia, y con la Organización Mundial de la Familia, que es una ONG que fundé, y la Organización Internacional de Personas con Discapacidad, que es una vértice de la primera, y la otra vértice es el Ministerio Internacional de la Juventud, que fue importante generar estas dos áreas para poder acompañar y entender las problemáticas que enfrentan ellos y poder potenciar también su capacidad humana y el equilibrio, siempre basado en el entendimiento de que tenemos un cerebro extraordinario que guía nuestra vida, que tiene que ser reeducado. Tenemos que educarnos para educar dentro del primer ámbito de educación, que es la familia, como base de la salud emocional y mental, porque luego de esta base el adulto empieza a expresar todas las disfuncionalidades y trastornos de personalidad y todas las líneas diagnósticas incluidas como el cáncer, líneas diagnósticas psiquiátricas, se dan en este primer ámbito de educación por no tener el conocimiento adecuado y por no poner filtros a la información y sobreinformación que entra en el cerebro del individuo, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Entonces, entender que la salud mental es la prioridad en la vida de cada ser humano, en el rol que vaya desempeñando, como padre, madre, en la empresa, en los ámbitos educativos, y entender de que detrás de cada ser humano hay una familia,
que está llevando, y que esta es una institución, es una empresa. No importa la forma que tenga esta familia, porque con todos los cambios, pues hay familias monoparentales, hay familias que no necesariamente tienen el vínculo sanguíneo, pero es la responsabilidad de quien acompaña a estos pequeños niños para prepararlos y darles recursos de afrontamiento ante la vida. Entonces, ¿qué está pasando en todo esto, no? Y eso se refleja en el desempeño empresarial cuando hago las consultas, la consultoría empresarial para diseñar programas específicos de resignificación en todos los síntomas que presenten, y también acompañando a familias para entender de que los síntomas que tiene el niño, si son fisiológicos y acuden mucho al médico, se está tratando el síntoma, no la raíz, porque detrás de ese síntoma hay conflicto, hay algo disfuncional. Entonces son señales fundamentales para trabajar la raíz y no solamente el síntoma. Y esto lo comprende, o uno lo puede entender dentro de la psiconeuroinmunoendocrinología, que nos invita a entender la conexión mente-cuerpo, todo lo que atraviesa y se impregna en nuestro cuerpo en emociones no saludables, a futuro se van a manifestar en conductas, temperamentos y formas de manifestar la personalidad dentro de líneas diagnósticas, ¿no? Y todas las creencias limitantes y todo lo que enriquece. Pero la maravilla de todo esto es que aquí y ahora podemos cambiar esa realidad. Aquí y ahora, como adultos, asumir la responsabilidad de resignificar lo que pasó anteriormente para poder entrar en una versión co-creadora de nuestro ser y de lo que queremos en la vida. Es importante tener un norte, un sentido, una pasión de vida. Y ahí, con hábitos saludables, se va construyendo. Y los hábitos saludables implican una muy buena alimentación, deporte, buen sueño, meditación. Todo esto contribuye a la autorregulación fisiológica y a incorporar esta manera de estar en la vida. Y obviamente la espiritualidad, que nos apertura al amor, a la esperanza, a la fe y a la construcción a nivel familiar, empresarial y social, nos pone una mirada compasiva, evitando esta mirada de indiferencia. La verdad es que sí. Yo creo que hay que empezar a hacer esa medición de bienestar general. Laura, ¿cómo estás midiendo tus intervenciones en las organizaciones el verdadero impacto del bienestar integral más allá de los indicadores tradicionales? Es evidente, porque si vamos a números en la parte económica, porque la razón de ser de cada empresa es el dinero, generar medios económicos para la empresa y obviamente para cumplir con el sueldo de los colaboradores. Entonces hay metas y objetivos, y esto se mide en el cumplimiento y el logro de los objetivos, que a veces sobrepasa ya las expectativas, porque al intervenir y reconstruir las habilidades y rediseñar al colaborador con un programa hecho específicamente para los problemas de evaluación que se han manifestado, para esos síntomas que se han manifestado, ¿no? Entonces, los programas son reales dentro de la necesidad de la empresa. No es una proyección de que yo creo que aplicando un taller de autoestima o habilidades en ventas voy a solucionar mi problema. Entonces, ¿qué se hace? Se evalúa cuáles son las dificultades, qué implica, cómo es el comportamiento emocional, qué está haciendo la empresa en relación a sus colaboradores, cuáles son las dificultades que tienen los colaboradores, que es el capital humano, cómo se sienten. Entonces, de acuerdo a todo esto, se diseña un programa específico para esa empresa, que obviamente no va a funcionar para otra, porque cada empresa tiene una realidad diferente. Entonces, el éxito es diseñar programas específicos que solucionen
los síntomas y las raíces de cada empresa. Y hay una coincidencia mundial que es la salud mental, el estrés, entonces, y la interpretación de la realidad que va construyendo cada ser humano. Entonces, al tener recursos y entrenamiento cerebral para las habilidades blandas, pero también resignificar sus propios procesos, ayuda a que haya mayor productividad en menos tiempo y genera que los colaboradores estén más felices. Y la felicidad es la capacidad de sentirme pleno, productivo y coherente, no solamente con la empresa, porque me reconoce y soy importante y reconoce mi aporte, sino también con mi familia, porque mi forma de estar no es llevar los problemas de la empresa a la familia, es más calidad de tiempo, es más, me doy una pausa para mí como persona. Entonces se diseña todos estos aspectos importantísimos que ellos aprenden porque antes no tenían la idea de lo que es educación financiera o no tenían idea de lo que es gestionar los tiempos en metas específicas, en la priorización, en que la familia es fundamental porque la persona que trabaja tiene motivos importantes, motivos intrínsecos, tienen necesidades y los motivos y las necesidades es la energía que impulsa a que un ser humano tome acción. Pero ese bienestar organizacional se tiene que lograr con estrategias específicas que requieran las personas. Entonces hay un antes y hay un después. Y se aplica mediciones, se aplica evaluaciones del proceso de aprendizaje, del proceso de reinterpretación, del proceso de convivencia y todos estos resultados que se va generando todo un clima energético vibracional diferente y se muestra en número con la productividad. Hombre, estás diciendo algo para mí creo que fundamental, porque muchas veces las personas cuando salen de trabajar se llevan los problemas de la empresa a casa, terminan enfadados y lo que es su tiempo de familia, parte de ese tiempo están hablando del trabajo, no lo comparten realmente y cuando se acerca el fin de semana se vuelven a enfadar porque tienen que ir al trabajo. Entonces pierden calidad de vida con la familia y eso les repercute. O sea que es muy importante a las empresas realmente hacer este giro y este cambio para que trabajen bien. Van a tener mejor actitud los trabajadores, pero es que van a tener mejor actitud con las familias. El trabajador va a rendir más, pero se va a sentir mucho más a gusto con la familia y eso lo va a valorar más. Creo que las empresas tienen que empezar a ser más conscientes, no de hacer tal vez atenciones en cosas inútiles, que muchas veces piensan que regalan algo útil, pero que el trabajador luego eso no lo va a agradecer, porque muchas veces una cesta de Navidad es lo de siempre, pero gestionar los sentimientos y ayudarles a entenderlos y a poder compartir y sentirse bien, o simplemente saber respirar o poder descansar, es algo mucho más útil a día de hoy. Definitivamente se hace todo un estudio de si tienen pausas o no hay pausas, es toda esa estructura, pero los cambios reales se dan cuando se empieza a trabajar desde la parte ejecutiva. Yo soy coach ejecutiva, entiendo los roles ejecutivos y se desarrollan también destrezas ejecutivas en cada individuo y en cada proyecto. Es un acompañamiento muy experimental, muy vivencial, que transforma a la persona. Entonces, los gerentes de diferentes áreas o el gerente general ya no mira al colaborador como algo lejano y él no se ve dentro de una cúspide porque dentro de su protagonismo, que obviamente es de responsabilidad a un nivel diferente, pero también tiene una familia, también tiene una vida, también tiene conflictos. Entonces, si es que no resuelven
sus conflictos, no desarrollan destrezas, o a veces el entorno, que es a veces incierto, y se generan obviamente a través de este entendimiento de empresas resilientes, porque no hay mucho que esté determinado, estamos en cambios constantes y hace que el rol de la gerencia también entre en presiones, también entre el individuo, el ser humano, en conflicto, que a veces toma decisiones bajo el estrés. Cuando estamos tomando decisiones bajo el estrés, obviamente no son decisiones reales. La capacidad resolutiva se bloquea. Pero si acá intervenimos en ellos también con el mismo programa, pero gerencial, ellos tienen la capacidad de la autorregulación de sus propios procesos, que es muy importante porque no podemos alejarnos de una realidad que está en constante presión. Tienen un entendimiento de lo que implica el filtro de información, porque la información y la sobreinformación está, y entienden también, y aquí comparto algo de uno de los estudios de la neurociencia, y han dado un diagnóstico a un deterioro de la masa gris, ¿ok? Que la está debilitando y le han puesto la línea diagnóstica o el nombre como podedumbre cerebral. La exposición al Internet, aparte de generar esta dependencia de recompensa y de perder el tiempo en los dispositivos viendo qué le pasó a la otra persona, o la persona se engancha y no se da tiempo porque se da un rapto en su atención. Es una pérdida de tiempo. Entonces, hay toda una organización en qué momento el trabajador puede o no utilizar, y es un compromiso que desde la conciencia de bienestar se toma, ¿no? En qué momentos se va a tomar este dispositivo porque interfiere también con el rendimiento, y en qué momentos no, y en qué momentos sí, para estar entender que la filtración de toda la información es importante, porque el cerebro se nutre como el estómago. La información es nutrición para el cerebro porque nos invita a desarrollarnos, a aprender, a cubrir nuestras necesidades, nos motiva, nos especializa, nos genera desarrollo personal. Es ahí donde tenemos que poner el foco. Pero si ponemos el foco en todo aquello que nos reste, que nos distraiga, que sea esta información chatarra, va a haber un deterioro donde el cerebro, entre comillas, vomita con la conducta. Conductas inadecuadas, agresividad, conflicto, ¿no? Y el estómago, si lo nutrimos mal, esa nutrición inadecuada, con tantos preservantes, tanta grasa, pues altera la bioquímica cerebral, inflama la amígdala y se van dando situaciones o diagnósticos de depresión por alteración química interna debido a una mala nutrición, o también generando otro tipo de diagnósticos porque afecta la nutrición al cerebro en esta comunicación en el eje importante, eje cerebro, eje digestivo, porque allí está la microbiota que se comunica con el cerebro, o sea, mantiene todo ese equilibrio para que la funcionalidad, y aparte de en el cerebro se desarrolla el 90% de la serotonina y también la dopamina, que son importantísimos hormonas, ¿no? Que nos invitan al bienestar emocional. Si alteramos todo esto, se repercute en nuestro cuerpo con líneas diagnósticas fisiológicas y en el cerebro con el comportamiento. Y si nos nutrimos de manera inadecuada, también vamos a provocar síntomas en ese estómago y podemos incluso, entre comillas, vomitar, ¿no? Y provocarnos una desregulación en toda la homeostasis corporal, pero esto también va a implicar alterar la funcionalidad del cerebro, que se llama carga alostática, que netamente está vinculándose también el tema del estrés, el no poder gestionar el estrés. El estrés se gestiona
y cuando gestionamos el estrés nos impulsa a tomar energía como una emoción positiva para generar objetivos, metas y dar lo mejor de nosotros. Pero cuando esta carga alostática es permanente y tenemos una forma de pensar totalmente negativa, carente de un proceso resolutivo, y vamos a la victimización y encima nos cargamos con información negativa, pues, y las presiones que tenemos propias de la vida que están ahí, esto se interpreta, el cerebro lo interpreta como normal, empieza a normalizar esa carga alostática que al final entra en síntomas: ansiedad, depresión, estrés crónico, y nos vamos al síntoma fisiológico gástrico. El 99% de enfermedades, incluido el cáncer, está en ese origen, y las líneas psiquiátricas. Entonces, si vamos a ver que sí podemos tomar la responsabilidad de nuestras vidas con conciencia, ¿no? Si no dormimos bien, también se deteriora el cerebro, porque no se da toda esa orquestación interna fisiológica para poder autorregular en la función en la noche y también limpiar el cerebro. Porque el cerebro, cuando dormimos las horas adecuadas, se limpia de todos los desechos de las células o las células muertas, ¿no? Con el líquido cefalorraquídeo por el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema que limpia nuestro cuerpo de todos estos desechos. Algo tan importante que ahora es el mal más común, el insomnio, otra de las cosas. Por eso tenemos que empezar a volver a hablar del bienestar, el bienestar, y volver a las cosas más naturales. Pero Laura, ¿qué barreras culturales, emocionales o estructurales impiden que las personas vivan en plenitud? Son los sesgos cognitivos, la falta de autoconciencia, de la autorresponsabilidad, y sobre todo los sesgos cognitivos de creer de que la responsabilidad de lo que le sucede a uno o la realidad que está creando cada persona es producto de eventos externos. Obviamente el entorno influye, y si yo me hago cargo tomando conciencia y me doy cuenta que la vida que estoy llevando no me hace feliz, que los hábitos que yo tengo no están siendo coherentes para tener salud, que mi descanso no es el adecuado, porque si no duermo mis horas adecuadas, es literalmente el cerebro comiéndose a sí mismo, ¿no? Y al final el cerebro es quien va a orquestar toda tu funcionalidad a nivel fisiológico mediante el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, el hecho de entender de que soy consecuencia inevitable de una realidad, y entender de que esa realidad yo la estoy creando, yo la estoy generando con mi forma de pensar, con mi forma de sentir, con mi forma de decidir y tomar acciones. Entonces, aquí lo maravilloso es que antes comentábamos, el darse cuenta y hacerse cargo. Si yo me doy cuenta de que no estoy siendo feliz, de que tengo líneas diagnósticas fisiológicas o psicológicas, de que no soy capaz de regular mis emociones, de que estoy muy estresado al punto de sufrir insomnio, y el insomnio es una de los síntomas de la carga excesiva de estrés. Estoy en un camino perfecto para llegar a un estrés crónico, que ya tiene que tener mayor intervención. Entonces, y me doy cuenta de que esa realidad no está coherente a mis sueños, a esa plenitud, a esa paz y a esa felicidad, porque la felicidad no es un objetivo, es una forma de estar en la vida, es una forma de interpretar los eventos externos y cómo yo los resuelvo haciéndome cargo de ello. Entonces, tengo todos los recursos para volver a reinventar mis pensamientos, rediseñar mi cerebro con otros hábitos, reinventar mi personalidad, porque la personalidad no está definida como antes se consideraba, ¿no? Que esta es su personalidad y está hecho, no. La personalidad y la identidad está en constante progreso de desarrollo, y ese es el desarrollo personal.
si como estoy ahora, mi forma de actuar, decidir, expresarme no me gusta, e incluso físicamente no me agrada, tengo la capacidad de cambiar. Esa es la responsabilidad. Entonces, ¿de qué otra manera puedo yo reinventarme para sentirme mejor y ponerme metas, objetivos, si no tenemos un norte, un sentido de vida, recuperar nuestras pasiones? Vamos a ir como potrillos salvajes, con el cerebro muy volátil, vulnerable para cualquier situación no saludable. Pero si tenemos la autorresponsabilidad, es autonutrición cerebral, autonutrición, ¿no?, de alimentación, autorresponsable, los autovalor, autoamor, la importante resiliencia, ¿no? Ok, me pasaron todas estas cosas que son negativas, pero ya pasado está. Y las suelto, pero me quedo con el aprendizaje. Y ese aprendizaje se convierte en sabiduría, porque ya me invita a tener decisiones diferentes y no seguir en el bucle, en el círculo vicioso de pretender tener una vida diferente si sigo pensando igual y sigo tomando las mismas formas de resolver los problemas o la adversidad que se presenta en la vida. Entonces, es cambiar desde el pensamiento, cambiar los hábitos, asumir la responsabilidad y el protagonismo y ponerse metas objetivos. ¿Qué quiero yo? ¿Qué no me gusta de mí? ¿Cómo me encantaría ser? Entonces, el hecho de ser consciente y diseñar qué metas tengo ante la vida, qué más necesito aprender, qué me va a direccionar frente a estos objetivos, qué anhelo, es importante darle un norte y claridad al cerebro. Entonces ahí vamos a hablar de una autoneuroplasticidad. La neuroplasticidad es el crecimiento de la remodelación del aprendizaje en todo lo que implica motivación, qué me motiva, qué me mueve, qué necesidades tengo. Entonces yo soy protagonista de mi vida, de lo que requiero y necesito, y transformo mi vida en lo que yo quiero, mi personalidad con los ajustes que necesito, ¿no? Entonces ahí vamos a que vi a mi mamá que no es funcional, que le agradezco, la amo, la respeto y que también la perdono porque de alguna manera me dio lo único que tenía y hizo lo único que sabía inadecuadamente porque no se educó. Entonces esto ya no funciona en mi vida, le doy las gracias por ello. Igual que no me sirve de papá y fue el ejemplo maravilloso para saber que no es funcional, le agradezco por la vida y yo me hago responsable para solucionar mis conflictos internos, busco ayuda, busco apoyo, hay profesionales y luego rediseño y tomo estas herramientas. Creo que eso tendríamos que hacer una revisión todos de vez en cuando para aprender a mejorar. Y también ahí alzo la voz que tendríamos que aprender a ser responsables de no culpar muchas veces a los demás y ponernos a prueba y empezar a hacer los cambios, no solo ahora que viene fin de año y decir quiero ir al gimnasio, quiero esto, quiero lo otro, sino hacer pequeños cambios, pero empezar a hacerlos en serio. Quiero ir al gimnasio, quiero hacer deporte, vale, empecemos a caminar, empecemos a hacer ejercicio, incorporémoslo, pero hagámoslo en serio. Cuando descubras que empiezas a andar y puedes andar, te pones a hacer más gimnasia y verás que la puedes hacer. No hacer y dejarlo al cabo de una semana o 15 días, porque entonces descubrirás que puedes hacerla, lo incorporarás a tu vida y cogerás el ritmo. Yo sí que creo que se puede mejorar y que nunca te puedes poner límites y encontrarte mucho mejor que a lo mejor a los 20. Definitivamente. Sí, los pequeños cambios logran grandes transformaciones. Pequeñas acciones logran grandes transformaciones. Y lo importante es los cambios de pensamiento. Un pensamiento o una creencia limitante la cambias por una potenciadora y esa es la que te va a impulsar a comprometerte con quién, contigo mismo, porque estás diseñando y construyendo tu vida personal, tu vida social. Que el compromiso contigo mismo creo que es el mejor paso. Por amor, el autoamor, por mí, para mí. Si me comprometo
conmigo en empezar a hacer deporte, porque ya el deporte es inevitable para el bienestar de un ser humano. ¿Por qué? Porque la neurociencia ha hecho muchos estudios de que con el deporte, la actividad física, pues se desarrolla mucho más nuestro cerebro, nuestra creatividad, la gestión emocional, nuestro sentido de vida, ese sentido de paz. Involucra todo, todo está vinculado, ¿no? Empezar con una caminata. Aquí hay un proceso muy hermoso que es la adquisición de hábitos saludables. Un hábito es la repetición de una acción. Entonces, tanto la repites que ya se vuelve inconsciente y ya no te cuesta hacerlo. Y tanto así, hay hábitos que tenemos que no son favorables a nosotros, a los que se denominan vicios. Y los hábitos que tenemos, que sí son favorables para nuestra vida y que están alineados a lo que queremos y tienen una coherencia importante con lo que pensamos, sentimos y decidimos, pues son virtudes. Entonces, ¿qué tan virtuoso puedo yo construir y diseñar la vida que tengo? Y acá también la conciencia de el deporte que hagas ahora, la nutrición que tú tienes ahora, la estimulación cognitiva, el proceso de aprendizaje que tú tienes, la lectura, el contacto social, tu entorno, va a determinar la calidad de vida que tú tienes y va a determinar la calidad de pensamientos, tu reserva cognitiva, y va a direccionar a que cuando tengas 50, 60, 70 años seas autosuficiente con todas tus capacidades. Porque esta demencia senil, entre comillas, o aquello que se entiende porque ya no tiene memoria, está perdiéndola porque ya tiene 70 años y es propio de la edad, o tiene esas manifestaciones fisiológicas y está enfermo, que es un deterioro propio de la edad. Esto ya pasa a ser a un lado parte del pasado, porque gracias a la neurociencia que me apasiona, se ha comprobado que la cúspide del desarrollo cerebral de su plenitud es a los 50 años. Entonces, y lo podemos mantener, o si baja, bajará un poquito, pero tenemos que continuar manteniéndonos bien para llegar a una nueva generación que se ha dado y se está dando aquí y ahora, que es la generación plata. No es esta generación de la tercera edad o del adulto mayor que tiene todas estas demencias y estas situaciones de deterioro, no. La generación plata es esta generación a partir de los 60 que tienen físicos muy saludables, han logrado construir un nuevo sentido de vida, un reenfoque en sus habilidades, en su aprendizaje, en su producción, y gozan de una estabilidad emocional y de plenitud porque ya salieron de cumplir con las obligaciones que fue la familia, los hijos. Entonces ahora recuperan sus sueños, recuperan todo lo que pospusieron, postergaron. Entonces esta generación plata es una generación muy saludable, con físicos muy lindos. Vean ustedes a Jennifer López, cómo está ahora, cuántos años tiene y qué físico tiene, ¿no? Entonces, eso es posible, sí, hábitos saludables. Y a veces nos invitan los hábitos saludables a decir adiós a fumar. El fumar deteriora el cerebro y todo el cuerpo y nos pone vulnerables a cualquier tipo de cáncer. Y tiene todas las investigaciones al consumir alcohol también. No, ni mencionamos las drogas porque ya es de la sentencia total, pero consumir el alcohol inadecuadamente, porque hay bebedores sociales, pero ahora hay una conciencia mayor de que yo soy un ser social y no necesito beber el alcohol que yo sé que me va a dañar. Entonces esta autoconciencia que ya te dice, no quiero que dañe mi cuerpo, no gracias, ¿no? Gozas una reunión, la música, gozas todo a tu manera, tomando la bebida preferida tuya, pero no tienes que involucrar el alcohol. Y la frescura de disfrutar esa reunión y la frescura con la que te levantas al día siguiente y la frescura de tener ese equilibrio de salud es importante. Yo lo he visto en muchísimos pacientes, tengo pacientes que acompaño y que también
bueno, por el tema de la neuroclínica, diseñamos procesos de rejuvenecer la parte cognitiva, la parte fisiológica, y hacemos un programa muy bonito para la estimulación y hay resultados evidentes, incluso con pacientes con Alzheimer, cómo se puede redimir poco a poco todos esos procesos, hasta que la ciencia, porque ya hay muchos adelantos, ya muchas pruebas experimentales con el tema de la genética, están detectando cuál puede ser el gen o qué es lo que provoca y que hay un aporte que no se ha dado en seres humanos, pero sí en ratones experimentales, que hay un complemento cerebral que puede reconstruir todas las neuronas asociadas en la memoria, en el hipocampo, para volver a gestionar y regenerar toda esa área del recuerdo y no se detenga la neurogénesis. Y nosotros tenemos neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas hasta el último día de nuestras vidas. Pero esta neurogénesis obedece a todo lo que comenté. Alcohol, fumar, mata la neurogénesis. Estar en estados de estrés crónico mata la neurogénesis. O sea, no voy a tener esa renovación, voy a ir al deterioro. Pero si hago deporte, me alimento bien, duermo bien, disfruto de la música, disfruto de la naturaleza, disfruto de mi entorno, de mis amigos, que la vida es un disfrute, disfruto de mi trabajo, y si no me gusta también rediseño dónde cambio, qué me reinvento, en qué emprendo. Es que la vida es tan hermosa cuando la tomamos desde el disfrute, incluso hasta de los problemas, ¿no? Este problema grande que tengo en salud, qué retos me pongo para yo superarlo, qué debo hacer, y esa transformación hago disfrutando el proceso, y disfrutar incluso de los momentos adversos de perder a un ser amado, y cómo se disfruta cuando te duele el duelo, porque va a estar relacionado el dolor a la calidad de amor que tuviste con esta persona. Abrazas el dolor, aceptas esa realidad y te comprendes y te das tu tiempo para que ese dolor vaya sanando en los procesos, y si necesitas apoyo y ayuda para que ese duelo sea saludable y no sea desbordante, pues también el dolor se disfruta, porque al final es el amor que tuvimos como vínculo con la persona, y luego ya viene a ser parte de nuestro corazón, de nuestra vida, y rediseñamos una vida con la compañía del ser humano en el corazón, pero aprendiendo a vivir de otra manera con la ausencia. Entonces, todo es un proceso de aprendizaje, de abrazo. Las dificultades, si yo lucho con las dificultades, voy a entrar en un ritmo de pelea, de lucha, totalmente amigdaliano, de reacción, de agresividad, de victimización, porque a mí y ahora esto. Entonces tu cerebro te dice, toma más de eso, ¿no? Y de pronto resulta de que todo te sale mal, todo se complica. Tu cerebro está haciendo simplemente lo que tú le estás pidiendo. Pero si entramos en problemas adversos propios de la vida y aprendemos a ser resilientes, gestionamos nuestras emociones. Si tenemos que llorar, lloramos. Si tenemos que canalizar la ira, lo hacemos de manera saludable, y luego pues una ducha de agua fría. ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Qué retos representan? ¿Dónde busco ayuda? ¿Qué necesito? Entonces, las preguntas son tan importantes. Por eso es que en el coach, el tema socrático, las preguntas inteligentes te generan respuestas inteligentes, ¿no? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Qué quiero de la vida? ¿Qué me apasiona? Es una búsqueda maravillosa en el encuentro, como yo digo, totalmente desnudo, ¿no? Con tu alma, sin protecciones, sin máscaras. Ahí es donde encuentras esa genuinidad de tu ser, y ahí es donde construyes
con responsabilidad lo que quieres vivir y con todos tus talentos. Y los talentos y las capacidades se van a ir desarrollando, pero es la autoconciencia y la responsabilidad que le impulsa para poder diseñar y tomar esas acciones pequeñas pero importantes. Y yo creo que es muy importante empezar a hacerlo, y todos tenemos que aprender no solo a asumir lo que nos duele, sino aprender a una cosa importante, que es a perdonar y no olvidar lo que nos ha sucedido, lo que nos ha dolido, para no repetirlo. Yo creo que hay que perdonar para perdonar a los que nos han hecho daño, lo que nos duele, y no olvidar nunca lo que nos ha dolido para no repetir los errores. Mi abuela siempre me repetía esa frase, que de pequeña nunca la entendía porque me resultaba un poco absurda: perdona pero no olvides. Y siempre me decía lo mismo: perdona para perdonarte a ti misma, empezando por ti, perdona a los de al lado para que no te estés enfadada. Dice, pero no olvides lo que te dolió para no repetirlo. Dice, y entonces te liberarás de las cargas. El perdón es un aspecto fundamental de la espiritualidad. La espiritualidad nos apertura a poder entender al otro y poder perdonarlo, pero no lo perdonamos porque estamos de acuerdo con la acción o el daño que nos hizo, ¿no? No es que estemos de acuerdo con ello. El perdón es un acto de amor para con nosotros mismos. Entonces, perdonamos porque nos liberamos para ser nosotros responsables de lo que queramos construir. Cuando no perdonamos, seguimos siendo esclavos de esa ira, de ese odio. El otro continúa con su vida, pero la persona que no perdona se queda enganchada, frustrada, limitada en toda esa amargura que va a representar enfermedad psicológica, psiquiátrica y fisiológica. El perdonar es un acto de amor, de soltar y que el otro siga con su vida y desearle lo mejor, y tú recuperar tu centro. Y también es fundamental perdonarte a ti porque fuiste protagonista, contribuiste con eso, que estuviste presente, con eso que te pasó porque lo permitiste, porque no sabías. Los porqués ya son parte de la sabiduría y el aprendizaje. Entonces, perdonarse a uno mismo y perdonar al otro es un ejercicio de entrenamiento cerebral que tiene que estar siempre aplicado, porque el ser humano es imperfecto y se equivoca, porque también somos imperfectos y nos equivocamos, ¿no? Pero la convicción de crecimiento permanente es este autoperdón con aprendizaje hacia mí y hacia los otros. Y el aprendizaje te invita también a ver con quién quieres estar, con quién ya no, en qué entorno sigues estando o los cambias. Ese libre albedrío en beneficio tuyo, respetando tu entorno, siendo con una mirada ecológica, no daño a los demás, no daño a las plantas, no daño a los animales, no daño a la vida, y decido en favor mío, respetando todo mi entorno. Esa es la forma más hermosa y bella de crecer, de disfrutar todo este trayecto que nos toca transitar en esta experiencia maravillosa llamada vida, en el laboratorio más hermoso que hay, que son nuestras propias experiencias. Laura, ¿de qué manera el liderazgo que se está creando en espacios para cada persona lo impulsas o que resignifique su historia? ¿El liderazgo? Sí. El liderazgo empieza con uno mismo. Si tú no has trascendido en espiritualidad, en esta comprensión que comparto, si no has trascendido en hacerte responsable de tus acciones y decisiones, y tienes conciencia de que el primer liderazgo que se aplica es tú contigo misma, o sea, yo conmigo, el autoliderazgo. Si yo crezco y me desarrollo a nivel personal y en todas mis necesidades, equilibro todos los acontecimientos de mi vida dentro de un proceso de perdón y perdonarme, porque lo hablamos con autoridad y entendemos en el otro sus procesos.
Y solamente el hecho de dirigirnos a ellos se siente la coherencia vibracional y la genuinidad de la persona que nos acompaña y nos enseña. Entonces, la persona decide seguirte y escucharte y lo invita a su propio desarrollo, estás presente, acompañarlo a que lidere su vida. Para liderar es un efecto multiplicador. El ser autolíder en tu propia vida te invita a tener decisiones y habilidades fundamentales que se requieren en todos los ámbitos, en tu vida, en tu rol de padre, madre, en tu rol laboral. Entonces, he ahí el liderazgo que trasciende. Pero si yo no desarrollo este autoliderazgo conmigo, no estoy comprometida y vivo a la reacción, al estrés, no tengo la capacidad de generar lo que quiero realmente vivir y le pongo la responsabilidad afuera y empiezo a tratar mal a mis hijos, empiezo a tratar mal a mis colaboradores, bueno, nunca vamos a ser buenos líderes. O podemos ser también grandes conferencistas y hablar de inteligencia emocional, hablar de desarrollo personal, hablar de habilidades blandas, pero cuando no se es genuino, la persona te escucha, se motiva y sale del ambiente y nuevamente regresa porque no cala en el alma. No hay coherencia y la vibración. Nosotros somos energía y la energía más hermosa, potencial, a imagen y semejanza de nuestro Creador, como lo quieras llamar, es el amor y el servicio. Entonces, este amor de apertura a la fe en el otro, a la credibilidad y a generar en el otro esa autoestima. Hay una autoestima laboral y una autoestima personal que se genera dentro de este liderazgo, si es en los ámbitos empresariales, ¿no? Entonces, se va construyendo y la persona se va dando cuenta quién es el que te está compartiendo toda esta información y te está invitando a transformarte. Y esto se ve reflejado en la productividad y en el bienestar del entorno de la persona, o sea, individual y colectivo. Pero Iván, ¿no? Si es una persona que habla muy bonito y tiene toda la teoría hermosa, pues no llega, esa vibración, esa energía no penetra en la piel y llega al alma. ¿Qué inversión estás realizando en programas que trasciendan la productividad y generen transformación sostenible? No te escuché lo primero, por favor. ¿Qué inversión estás realizando en programas que trasciendan la productividad y que generen transformación sostenible? No hay coste cuando se invierte en el desarrollo de la personalidad o de la persona. No es un gasto. El invertir en programas de evaluación dentro de los síntomas que requiere una empresa, se habla de inversión, no de gasto. Y hay muchas leyes a nivel nacional de cada país que pide que se inviertan en programas de bienestar, salud y de capacitaciones, y muchas de las empresas no direccionan esa cantidad financiera, ¿no?, que tiene que estar designada a esas capacitaciones. No cumplen, simplemente ponen programitas sueltos para decir que sí lo estamos haciendo, y su reflejo definitivamente es el caos, el estar sentenciada a que en algún momento entren en crisis y se pierda y se vayan a entrar en quiebra, ¿no? Entonces, no es gasto, es una inversión, porque la inversión es la transformación y el equilibrio y la sostenibilidad en productividad y bienestar que genera toda la empresa. Y una empresa es un agente económico de aporte social. Entonces, si no hay la conciencia de invertir en el colaborador, invertir en la parte gerencial, ejecutiva, en el bienestar integral, en la salud,
y esto conlleva a muchos programas y muchos aspectos, y también la evaluación de los síntomas de la empresa, por qué no funcionan, por qué no tienen los resultados específicos. Entonces, esta inversión se ve en números y en bienestar. No hay nada más delicioso que un colaborador se ponga la camiseta de la empresa, se sienta reconocido y vaya con alegría a trabajar, a dar lo mejor de él, y que salga del trabajo con satisfacción y llegue a casa para también compartir en familia, y que tenga sus tiempos importantes para cada área que implica su desarrollo individual, laboral y familiar. Todo esto se construye. Si la familia es la primera escuela de valores, ¿cómo se refleja en la cultura organizacional? Bueno, en la cultura organizacional hay muchas disfuncionalidades. La violencia silenciosa es una de ellas. La injusticia salarial, que todavía se da en la diferencia de género. La injusticia de darle oportunidad a una persona con diferentes funciones, en este caso a las personas que mal denominadas. El día de ayer fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, más que discapacidades, diferentes funciones, ¿no? Una neuroatipicidad, una neurodivergencia. Porque primero, el ser humano, cada cerebro es como una huella digital, es diferente, requiere un trato diferente, tiene una forma diferente de aprendizaje, cada cerebro es único. Entonces, el que tengan conocimiento y entrenamiento los jefes, los gerentes, de cómo llegar a cada uno y poder evaluar cuál es la forma de llegar y tratar cuál es la parte sensible. Y aquí tiene que ver mucho el neuroliderazgo, ¿no? Entonces, son conocimientos de la neurociencia, del cerebro, de cómo funcionamos, qué nos moviliza, cómo llegamos, qué acción o determinación que tomemos, cómo va a afectar a su nivel emocional, o si lo compromete o lo desmotiva. Todos estos temas importantes. Entonces, la familia es el primer ámbito de educación donde todo aprendemos, y el colaborador llega a la empresa con las creencias limitantes que la familia en este primer ámbito de educación pues se las puso sus padres, el primer entorno que viene a ser, bueno, el segundo entorno, el colegio, sus experiencias, su forma de construir una personalidad que realmente estoy segura que tiene muchas limitaciones. No hay habilidades en trabajo de equipo y muchas cosas. Entonces, es ahí, en la parte laboral, las inseguridades que tiene el colaborador, donde se manifiestan también todos los síntomas en esta cultura organizacional, porque el ser humano, el empleado, no es un producto que produce. Esta mirada humana es un ser humano, un colaborador que tiene una historia detrás de él, que tiene una familia, que tiene conflictos. Entonces, mirar con esta mirada compasiva humana y proporcionar todas estas herramientas de resignificar sus procesos en el desarrollo personal, entrenamiento de las habilidades que quiera la empresa, en las habilidades duras y blandas, pues se cambia esta historia, se cambia esa cultura organizacional que de repente era nociva, porque toda empresa tiene sus valores organizacionales. Entonces, alinearse y ser coherente a esos valores organizacionales hace que el colaborador también crezca, no solamente para producir en la empresa, sino también como ser humano. Y esto se refleja también en la parte de la familia y empieza a redireccionar sus formas de crianza y de acompañar a sus hijos, porque va conociendo los procesos madurativos cerebrales, porque se trabaja todo. Yo creo que el conocimiento y los aportes de la neurociencia no es un privilegio para quienes damos talleres o somos investigadores, ¿no? Es ya importante de que todos estos conocimientos se difundan y que sea conocimiento colectivo, porque si tenemos un conocimiento colectivo
de todas estas herramientas, las aplicamos a nuestra vida y nos hacemos más responsables, más conscientes de lo que decimos, de lo que hacemos, y es fundamental. ¿Consideras que tus intervenciones y programas de desarrollo están aportando y preparando en construcción para liderar el futuro desde la conciencia? Sí. Este sí me impulsa a continuar trabajando desde ese ámbito y con esa modalidad, con ese entendimiento humano integral, desde el amor comprometido en la fe infinita en la humanidad. Entonces me permite no tener obstáculos y creer en el otro, en que sí todo se puede, más me tiene que permitir estar acompañándolo en ese proceso de vida, sin generar obviamente dependencia. ¿Por qué? Porque la persona recobra tantas habilidades, genera una nueva realidad, se apasiona por su propia vida, por su propio autoconocimiento y ve que el límite es solo mental y que cuando quiebra estos límites, pues está rediseñando lo que quiere en todos los aspectos de su humanidad. Me encanta mucho hablar del ser humano porque es ahí donde nos convergemos, ¿no? Nos encontramos en ese espíritu humano. Entonces, cuando hablo de humanidad, hablo absolutamente de todos. Y no tengo que decir todas, todos, hacer diferencias genéricas o cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, simplemente somos humanos y los resultados son grandiosos, a los que yo denomino siempre besos a mi alma. Un decirme, Laura, gracias, mira, mi vida cambió porque entendí, esto me aportó, ahora tengo nuevas metas, recuperé, me rediseñé, tengo más salud emocional, mental, mi familia ha cambiado, he podido aportar más. Entonces, contribuir en el bienestar integral de las personas es una satisfacción tremenda. La verdad es que sí. Y lo importante para mí es que lo haces en una figura de sinergia, creando todo. No solo la parte mental, sino la energética, la parte espiritual, la parte que ayuda a equilibrar a las personas. Porque para estar bien hay que estar bien por dentro y por fuera. Nos tenemos que aprender a querer y a entender. Y muy importante, ver cómo nos hablamos. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy, Laura, por compartir con nosotros y con todos los que nos están escuchando tu experiencia, por ayudarnos a comprendernos un poco mejor y por dar esta oportunidad a todas las empresas a que sus trabajadores puedan trabajar mucho mejor y para que los CEO puedan colaborar mejor y atender y hacer unos equipos mucho más sanos y fundamentalmente para que se puedan liderar de una manera que todos funcionemos hacia el camino correcto. Gracias. Muchísimas gracias a ti, y aquí entra un aspecto maravilloso que es la neurocuántica, que es esta vibración energética que incluso se va sintiendo a través de una pantalla y las personas te sienten y te captan. Entonces, la neurocuántica netamente es la ciencia que avala todo aquello que antes se consideraba que era místico, ¿no? El poder de la atracción, las leyes correlativas de la función del universo, el dar y el recibir, está todo a nivel científico comprobado de cómo todo esto afecta el funcionamiento de nuestro cuerpo, cómo nuestro cerebro, la atención impacta en lo que observamos y lo cambia, donde ponemos el foco atencional para lograr esos cambios importantes. Y todo es energía, somos energía, mi querida Isabel, y el día que nos morimos, esa energía sale de nosotros y se queda a seguir transformándose, ese proceso orgánico que quedó y mutando, pero
las descargas energéticas que se dan para luego que esos químicos que tenemos adentro puedan configurar una realidad, es permanente. A esto se llama neuroplasticidad, aprendizaje, reaprendizaje. Y la neuroplasticidad es extraordinaria porque incluso ayuda a la rehabilitación de muchas situaciones no saludables en temas psiquiátricos, en temas de pérdida de movimientos, pérdida del habla. Entonces, el entrenamiento, la habilidad de repetir determinadas acciones, pues hacen de que nuestro cerebro orqueste de una manera integral. No hay nada que tenga una función individual. Entonces, lograr y entender esta conciencia donde nos encontramos tú y yo, desde la intención que ya conlleva mucha energía, pues es la que dejo con cada uno de nuestros amigos que nos han acompañado. Les mando un gran abrazo con mucho cariño y a ti totalmente agradecida por esta oportunidad. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Bienvenidos a Radio Global Coach en PNL, a nuestro espacio Entrevistas Inspiradoras, un lugar donde encontrarás las mejores entrevistas realizadas a los profesionales de los que podemos aprender e inspirarnos.